El padre descubría todos los días marcas de agujas en el brazo de su hijo, y la verdad lo hacía caer de rodillas. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de calma y reflexión mientras contemplan Chicago, invierno, húmedo y frío. Como si el cielo mismo compartiera la respiración agitada de los trabajadores bajo las tenues luces amarillas de los suburbios. En un edificio antiguo, donde el óxido manchaba los balcones y las puertas de madera crujían con cada ráfaga de viento, vivía Andrew, un hombre de 38 años. Trabajaba como barrendero. Demacrado y curtido por el sol y el viento, sus ojos estaban constantemente ojeras, no solo por trabajar doble turno, sino también por las noches de insomnio que habían pasado tras la muerte de su esposa, Mary, por insuficiencia renal un año antes. Su único hijo, Lucas, que ahora tenía 15 años, cursaba 9º grado en la escuela pública cercana. Siempre había sido un buen estudiante, pocos amigos, siempre puntual en casa y nunca causaba problemas. Pero desde la muerte de su madre, algo había cambiado en Lucas. No era ruidoso ni rebelde como otros adolescentes, pero su creciente silencio perturbaba profundamente a Andrew. Esa mañana, antes de que el sol atravesara la niebla por la ventana, Andrew salió de su habitación, con cuidado de no despertar a su hijo. El desayuno ya estaba listo, 2 tostadas con mermelada y una taza de leche caliente. Pero Lucas aún no se había ido. Andrew llamó a la puerta de su hijo. Lucas, es hora de levantarte. Vas a llegar tarde. No hay respuesta. Andrew abrió la puerta lentamente y encontró a su hijo desplomado sobre su escritorio, dormido, con la lámpara encendida. Se acercó y le puso una mano suavemente en el hombro a Lucas. Lucas, ¿por qué duermes aquí? Vete a la cama. Lucas se despertó sobresaltado, con los ojos rojos y exhaustos. Murmuró, estudié hasta tarde. ¿Pasa algo? ¿Por qué me evitas? Ya no me hablas, llevas toda la semana sin desayunar y te duermes así todo el tiempo. Lucas no dijo nada, mantuvo la cabeza gacha. Andrew lo miró con el corazón apesadumbrado. Respiró hondo. No leo la mente, Lucas. Si pasa algo, háblame. No me preocupes. Estoy bien, respondió Lucas suavemente, como si solo quisiera que la conversación terminara. Hijo mío, no quiero seguir adivinando lo que piensas o sientes. Es agotador verte rechazarme todos los días. El chico bajó la cabeza y entró al baño sin decir palabra. La puerta se cerró suavemente, pero para Andrew fue como una bofetada. Suspiró y regresó a la mesa de la cocina. La leche se había enfriado. La silla frente a él estaba vacía, como para recordarle que, en esta casa, él era el único que aún intentaba aferrarse a algo que se le escapaba lentamente. En la estación de recolección de residuos cerca de la estación de metro de Anglewood, Andrew trabajaba por las tardes con Ethan, un buen amigo y compañero de toda la vida. A menudo limpiaban juntos las mismas calles polvorientas y congestionadas. Ese día, mientras empujaban el carrito de basura por un callejón estrecho, Ethan le dijo, «Te ves agotado. ¿Aún tienes problemas con el niño?» Andrew negó con la cabeza. No discute. Se queda callado. Y ese silencio es peor que gritar. Ethan se secó el sudor de la frente y habló con simpatía. Lo entiendo. Un adolescente sin madre puede convertirse en un extraño ante tus ojos. Pero tienes que tener paciencia, Andrew. Lo estoy intentando. Pero siento que estoy perdiendo a mi hijo y no sé por qué. Ethan puso una mano sobre el hombro de su amigo y asintió. Quédate a su lado. Aunque no diga ni una palabra, necesita algo en lo que apoyarse. No dejes que piense que está solo. Esa noche, cuando Andrew llegó a casa, vio a Lucas sentado en el sofá, con la mochila apretada contra el pecho. Acababa de llegar de clase. Al ver a su padre, Lucas se levantó rápidamente. Subo a estudiar. Espera, dijo Andrew. Siéntate un momento. Vamos a hablar. Lucas dudó, luego se sentó, con ambas manos sobre las rodillas y la mirada apartada de su padre. ¿Extrañas a tu madre?, preguntó Andrew suavemente. Sí. Yo también. Cada noche, al llegar a casa, sigo esperando verla cocinando, y a ti, parloteando sobre cosas raras en la escuela. Las cosas ya no son como antes,
dijo Lucas sin mirarlo todavía. No, para nada. Pero siempre estamos ahí el uno para el otro, ¿verdad? Lucas frunció los labios y se levantó. Tengo que estudiar. Andrew apretó los puños bajo la mesa, viendo cómo la silueta de su hijo desaparecía por las escaleras. Había algo en su interior que no podía alcanzar, y le hacía sentir que estaba perdiendo poco a poco su lugar como padre. Esa noche, Andrew se sentó en el balcón y fumó un cigarrillo por primera vez en años. No había fumado desde el diagnóstico de Mary. Pero esa noche, necesitaba algo que le ayudara a mantener los pies en la tierra. Al otro lado del edificio, la señora Isabelle, una vecina viuda y curiosa, ha salido a regar sus plantas. Lucas ha cambiado últimamente. Tiene ojeras. Sigue caminando como un fantasma. ¿Pasa algo, Andrew? Es un asunto familiar, respondió Andrew secamente. Bueno, dicen que donde hay humo, hay fuego. Estos chicos de hoy, son peligrosos. Mejor no perderlo de vista. Nunca se sabe. Conozco a mi hijo. Está bien, respondió Isabelle, regresando a su apartamento, no sin antes hacer un último comentario. Muchos padres creen saberlo. En realidad, no saben absolutamente nada. Andrew apagó el cigarrillo, mirando fijamente la oscuridad entre los edificios. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj en la sala. Era el único sonido que le recordaba que el tiempo seguía corriendo y que él seguía sin poder hacer nada. A la mañana siguiente, Andrew se despertó con pasos ligeros. Lucas salía de puntillas de la casa. Eran apenas las 5 de la madrugada. ¿Lucas? El niño dio un salto. Yo solo quería dar un paseo. ¿Por qué no duermes un poco más? No pude dormir. ¿Me estás ocultando algo? No hay nada. Entonces, ¿por qué sigues evitándome? ¿Por qué no hablas? ¿Ya no confías en mí? Lucas no dijo nada. Abrió la puerta y salió, dejando a Andrew solo en la casa helada. Esa noche, Andrew se sentó tranquilamente a la mesa. El asiento frente a él seguía vacío. Un vacío insidioso lo envolvía. Lo que una vez creyó sólido, amor paternal, conexión, confianza, ahora se hacía añicos como una ventana rota. Él susurró, ¿qué estás pensando, Lucas? ¿Qué hice mal? Andrew no recordaba exactamente cuándo habían comenzado las sospechas, solo que era una noche particularmente tranquila, con el viento silbando a través de la ventana como una advertencia invisible. Lucas acababa de ducharse. El agua había dejado de correr, pero la luz de su habitación seguía encendida. Andrew estaba a punto de colgar algo de ropa cuando recordó que había dejado una toalla en la habitación de su hijo. Lucas, llamó suavemente. Ya casi termino, dijo la voz de Lucas desde el baño. Sin esperar, Andrew abrió la puerta para recuperar el maletín. Pero en cuanto entró, su mirada se posó en la mochila de Lucas, entreabierta, con una correa colgando. Un destello cruzó su mente. Miró a su alrededor y luego se acercó. Nunca había tenido la costumbre de revisar las cosas de su hijo, pero esta vez su mano se movió sola y bajó la cremallera. Dentro de la mochila había una pequeña bolsa de plástico opaca entre unos libros de texto. Al abrirla, Andrew se quedó paralizado. Dentro había un juego de jeringas desechables, una cajita sin etiquetar y varias toallitas con alcohol. Todo estaba impecablemente limpio, meticulosamente limpio. Su corazón latía con fuerza. Una sensación de ardor le recorría el pecho hasta la cabeza. Andrew se quedó allí congelado por varios segundos, luego rápidamente guardó todo. Cerró la cremallera del bolso y se sentó en el borde de la cama, sintiendo como si el piso debajo de él hubiera desaparecido. En ese momento entró Lucas. Llevaba una camisa de manga corta y su cabello todavía estaba húmedo. Andrew levantó la vista, a punto de decir algo, pero su mirada se posó en el codo de su hijo. Había pequeños moretones oscuros y agrupados. No eran picaduras de insectos, sino algo más. Estaban espaciados uniformemente, como marcas de agujas. Andrew se obligó a mantener la calma. ¿Qué le pasó a tu brazo? Lucas se estremeció y se arremangó rápidamente. Nada. Me di con el escritorio. ¿Qué clase de chichón deja marcas así? ¿Crees que estoy ciego?
Estoy bien. De verdad. Andrew no dijo nada más. Simplemente miró fijamente a su hijo, sus ojos reflejaban una tormenta de emociones que no podía ocultar. Lucas se dio la vuelta, caminó hacia su escritorio y se sentó en silencio. La cena de esa noche transcurrió en un silencio tan pesado y sofocante que incluso el leve sonido de una cuchara rozando un plato resonó en la mente de Andrew como un martillo golpeando el acero. Cada vez que miraba a su hijo, una palabra giraba sin cesar en sus pensamientos, arremolinándose como un ciclón, dependencia, una palabra que nunca había asociado con Lucas, una que nunca imaginó que podría eclipsar el nombre de su hijo. Una vez que recogieron los platos, Andrew se sentó solo en el tranquilo murmullo de la sala, encendiendo su vieja computadora. La pantalla iluminó su rostro mientras escribía con fervor, con el corazón latiendo con fuerza, signos de abuso de drogas, marcas de jeringas, falta de sueño, abstinencia, cada resultado era como una puñalada en la nuca. Se le cortaba la respiración después de cada párrafo. Los adolescentes drogadictos pueden presentar moretones en los codos o la parte superior de los brazos. Suelen esconder agujas, evitar las comidas familiares, se quedan dormidos durante el día y experimentan cambios repentinos de humor. Andrew tragó saliva con dificultad. Cada palabra pintaba una imagen que no quería reconocer. Cada descripción encajaba a la perfección con Lucas. Sintió frío en las manos. Esta frialdad no provenía de la habitación, sino de lo más profundo de él, un lugar donde el miedo había echado raíces. Más tarde esa noche, mientras Lucas subía las escaleras, la voz de Andrew resonó en el pasillo. Sentarse. Lucas se congeló, sus ojos cayeron al suelo, negándose a encontrarse con los de su padre. ¿Qué me ocultas?, preguntó Andrew con brusquedad. Ya te dije que estoy bien, respondió Lucas con neutralidad. ¿Qué son estas marcas en tu brazo? No quiero hablar de eso. Andrew golpeó la mesa con el puño. El sonido hizo vibrar el vaso. ¿No quieres?, exclamó en voz alta. ¿Crees que tener el derecho a no hacerlo? ¿Sabes lo que me pasó por la cabeza? Lucas dio un paso atrás con cautela. ¿Planeas meterte en el mismo agujero que ellos? ¿Es eso? Lucas se estremeció. ¿Crees que soy drogadicto? Dime, ¿qué es esa jeringa que encontré en tu mochila? ¿Qué hay en esa caja de medicinas sin marcar? ¿Crees que no sé usar Google? Lucas se quedó allí, con los puños apretados. No soy un adicto. No hice nada malo. Entonces explícalo. Yo, no puedo. Esas 3 palabras hirieron a Andrew más profundamente que cualquier otra cosa. Se desplomó en la silla detrás de él, con la cara entre las manos. Lucas retrocedió en silencio, se dio la vuelta y desapareció en su habitación. Cerró la puerta sin decir palabra. La casa, antes llena de ruidos cotidianos, se hundía en un silencio que ya no era pacífico, sino sofocante. A la mañana siguiente, cuando Ethan recogió a Andrew para llevarlo al trabajo, notó inmediatamente la mirada distante y rota en el rostro de su amigo. ¿Qué pasó? Andrew lo miró con los ojos hundidos. Creo que Lucas está drogado. Ethan se puso rígido. ¿Qué? Encontré jeringas en su mochila, dijo Andrew con la voz entrecortada. Tiene los brazos magullados. Se duerme en lugares desconocidos, escondiendo medicamentos sin etiquetar. Se niega a hablar conmigo. Ethan guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja, puede que no sea lo que piensas. No saques conclusiones precipitadas. Ya no puedo darme el lujo de dar suposiciones, respondió Andrew, con creciente amargura. Ya perdí a mi esposa. No puedo perder a mi único hijo encima. Ethan le puso una mano en el hombro, con expresión preocupada. Si de verdad es tan grave, necesitas hablar con él. O pedirle ayuda a alguien. Esa tarde, cuando Andrew llegó a casa, Lucas ya no estaba. En su habitación, había un cuaderno abierto sobre el escritorio. Andrew entró, escudriñando cada rincón. Un perchero de repuesto. Un vaso vacío. Un cuaderno de bocetos polvoriento en la estantería. Objetos cotidianos, pero en ese preciso instante, parecían susurrar algo que Andrew no entendía del todo. Cada objeto era como un grito silencioso que suplicaba ser escuchado. Entonces alguien llamó a la puerta.
La señora Isabelle estaba en la puerta, con una bolsa de basura en la mano. Pero no se fue de inmediato. Se quedó allí, en voz baja. Su hijo ha estado actuando de forma extraña últimamente, dijo. Lo vi entrar a escondidas a la farmacia una mañana. Temprano. No me parece normal. Andrew frunció el ceño. ¿Qué farmacia? Ese chico de la calle Mayor, respondió. Lo vi allí. El lunes. Después de que ella se fue, Andrew se quedó allí parado por un largo tiempo, como si todos sus miedos se estuvieran transformando lentamente en una forma monstruosa justo frente a él. Más tarde esa noche, cuando Lucas por fin regresó, Andrew ya lo estaba esperando en el pasillo. No habló. Simplemente lo miró fijamente. Lucas pasó sin decir palabra. Sin mirarlo. Sin saludarlo. La distancia entre ellos ahora parecía un cañón, ancho y frío. Andrew se dio la vuelta, pero el grito que crecía en su interior se negaba a apagarse. Hijo, ¿qué está pasando realmente? Tras días de tensión insoportable, la casa, antes un refugio, se sentía como una prisión. El silencio de Lucas ya no era apacible. Era como el cristal, transparente, pero imposible de perforar, cortando a Andrew con cada intento. Temprano a la mañana siguiente, mientras Lucas aún dormía, Andrew entró en la habitación de su hijo, no por ira ni sospecha, sino por desesperación. El miedo se había apoderado de él. Buscó en los cajones, el armario, debajo de la cama. Y allí, en una vieja caja de zapatos, la encontró. Una pequeña bolsa negra. Dentro había 3 jeringas usadas envueltas en papel higiénico, junto con trozos de papel descoloridos y borrosos, probablemente envases de medicamentos. Sin etiquetas. Sin instrucciones. Sin marca. Solo objetos. Objetos que hacían latir su corazón como un tambor de guerra. Le temblaban las manos. Sostenía el bolso como si estuviera sosteniendo su propio corazón roto. Salió de la habitación, cerró la puerta y se desplomó en una silla. Apretó la mano sobre la evidencia. Frunció los labios hasta que sangraron. Esa noche, Lucas ni siquiera se había quitado la mochila cuando Andrew le bloqueó el camino. Necesitamos hablar. Lucas dudó, inseguro, pero no se movió. Andrew dio un paso adelante y colocó la bolsa sobre la mesa. ¿Qué es esto? Lucas se quedó paralizado. Su rostro estaba descolorido. Miraba la portada como una granada a punto de explotar. ¿Entiendes qué es esto?, preguntó Andrew con voz temblorosa. ¿Sabes cuántos niños mueren por usar jeringas como estas? Lucas comenzó a respirar con dificultad. Yo no los uso como crees. No como creo, se acercó Andrew. Entonces explícame. ¿Por qué me ocultas todo esto? Me estás evitando, te estás saltando comidas, me estás ocultando cosas, y, ¿esto es lo que encuentro? Lucas no dijo nada. Andrew gritó, con un dolor que lo atravesaba como fuego. ¿Quieres suicidarte como tu madre? Se fue hace poco, ¿piensas dejarme a mí también? Por primera vez, algo dentro de Lucas se quebró. Su voz se alzó, furiosa. No hables así de mamá. ¿Crees que no sufro? ¿Crees que soy de piedra? Eres todo lo que me queda de ella, y ahora estás destruyendo hasta eso. No soy lo que crees. No he hecho nada malo. A Andrew se le rompió el corazón. Y antes de poder contenerse, levantó la mano y la posó suavemente sobre la mejilla de Lucas. No fue una bofetada fuerte, pero fue suficiente. Suficiente para romper el pequeño hilo que aún los mantenía unidos. Lucas lo miró fijamente, con los ojos rojos y temblorosos. Luego se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras, dando un portazo. El ruido sonó como un disparo. Como el dolor mismo. Esa noche, Andrew se sentó en la sala, sin poder dormir. Tenía los ojos hundidos. De la habitación de Lucas salían sollozos suaves, apagados y tenues, como el llanto de un gatito en la oscuridad. Pero cada sonido lo atravesaba como un cristal. Alrededor de medianoche, alguien llamó a la puerta. Era Ethan. Vi tu luz, dijo. ¿Pasa algo? Andrew no respondió.
Simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Ethan se sentó en silencio, leyendo la devastación en el rostro de su amigo. Después de varios largos minutos, Andrew finalmente habló. Le di una bofetada a Lucas. Ethan parpadeó sorprendido. ¿Qué te pasa? Andrew negó con la cabeza, con la mirada perdida. Siguió escondiendo cosas. Encontré más jeringas. No pude soportarlo más. Ethan suspiró profundamente. Lo entiendo. Pero, ¿qué sentido tiene golpearlo? No quería, dijo Andrew. Estoy agotado. Tengo miedo. Tengo miedo de perderlo. Como perdí a Mary. Ethan extendió la mano y la colocó firmemente sobre su hombro. Quizás estés sufriendo de maneras que no puedes ver. No todo silencio es pecado, Andrew. A la mañana siguiente, Andrew empujaba su carrito de basura por las aceras agrietadas del centro de Chicago. El cielo estaba gris. Tenía la mente nublada por la falta de sueño. Una anciana, Catherine, gritaba desde la esquina donde siempre vendía billetes de lotería. Señor Andrew. Escuché lo que dijo la señora Isabelle sobre Lucas. ¿Está todo bien? Él no respondió. Ella negó con la cabeza. Conozco a este chico desde pequeño. No es un mal chico. Si se queda callado, está sufriendo. Háblale como un padre. No como un policía. Las palabras me conmovieron profundamente. Andrew asintió levemente y continuó su camino en silencio. Más tarde ese día, de regreso a casa, caminó hacia la puerta de Lucas, estaba a punto de tocar, pero se detuvo. Algo llamó su atención. Un trozo de papel se había deslizado por debajo de la puerta. Andrew se agachó, lo recogió y leyó la letra desordenada y confusa, escrita con tinta azul. Papá no confía en mí. Lo sé, pero no sé qué más hacer para que me crea. Andrew aferró el papel y permaneció en silencio en el pasillo. Un dolor sordo le latía en el pecho, profundo y constante. Esa noche, los vecinos se reunieron de nuevo en el patio del apartamento. La señora Isabelle no perdió la oportunidad de alzar la voz. Te lo dije, algo anda mal. Justo ayer lo vi llevando una caja de medicinas a la farmacia. ¿Qué farmacia?, preguntó alguien. Esa tiendita de la esquina. Farmacia Johnson. Escondió esa caja como si fuera un secreto, añadió. Un hombre de mediana edad llamado Frank, a quien nunca le había gustado Andrew, intervino. Mi hija me dijo que vio a Lucas comprando jeringas más de una vez. Todos esos niños inyectándose agujas, no hay vuelta atrás. Estos susurros llegaron a oídos de Andrew al pasar por casualidad por el patio trasero. Se quedó allí, con los puños apretados. Esta gente no sabía nada, pero estaban dispuestos a condenar a un niño basándose en chismes. Mientras subía las escaleras, Andrew sintió que el corazón le hervía. No de rabia contra los vecinos, sino contra sí mismo. Porque no pudo proteger a Lucas de su veneno, y peor aún, no pudo protegerlo de sus propias dudas. Esa noche, tarde, Andrew estaba sentado solo en la sala, con el teléfono en la mano. En la pantalla, apareció un mensaje sin enviar para Lucas, de apenas unas líneas: si alguna vez quieres hablar, estoy aquí para escuchar. Pero no lo envió. Le temblaba la mano. Lo borró. Lo volvió a borrar. Lo volvió a borrar. Al final, simplemente se susurró a sí mismo: Lucas, ¿dónde estás realmente? Pasaron 3 días. La casita permaneció congelada. Lucas no le habló a Andrew. Caminó en silencio a la escuela, regresó, comió muy poco y se quedó encerrado en su habitación. Andrew tampoco intentó conversar con él. La culpa lo mantuvo en silencio, pero la sospecha nunca se desvaneció. Se le pegaba al pecho como un gancho de hierro frío, dolorido y palpitante. Entonces, el jueves por la mañana, Andrew decidió tomarse el día libre. En parte por agotamiento, pero sobre todo porque necesitaba saber qué estaba haciendo realmente su hijo. Se levantó a las 4 de la mañana y se escondió tras la cortina de la ventana. El corazón le latía con fuerza al oír abrirse la puerta de Lucas. El chico salió sigilosamente, con la mochila colgada del hombro. Andrew se puso rápidamente un abrigo, se quitó el sombrero y salió para seguirlo.
Manteniendo la distancia, Lucas caminó 3 cuadras y se detuvo frente a una pequeña panadería llamada Panadería de Marie, escondido en un rincón del barrio. Andrew apenas lo había notado antes. El reloj apenas marcaba las 4:50 de la madrugada cuando entró Lucas. A través de la ventana empañada, Andrew lo vio ponerse un delantal y reunirse con una mujer de mediana edad, probablemente la dueña. Empezaron a hacer pan, amasando la masa, untando los bollos con huevo batido. La habitación estaba bañada por una luz tenue, una extraña comodidad. Pero el corazón de Andrés estaba aún más confundido. «Está trabajando», murmuró Andrew. 3 horas después, Lucas salió de la panadería con la sudadera levantada y caminó rápidamente varias cuadras hacia una calle principal. Andrew continuó siguiéndolo. El niño se detuvo frente a una pequeña farmacia con un cartel viejo, Farmacia Smith. Después de mirar alrededor, entró. Andrew esperó y luego se acercó, fingiendo mirar por la ventana. Dentro, vio a Lucas hablando con una joven farmacéutica, bajita, de pelo castaño y rizado, y bata blanca. Le resultaba familiar. Lucas sacó un papel doblado de su mochila y señaló una pequeña caja detrás del mostrador. La chica asintió y recuperó la caja, idéntica a la que Andrew había visto antes. Lucas pagó con un puñado de monedas y algunos billetes arrugados. Tras recibir la medicina, inclinó la cabeza, le dio las gracias y se fue a casa. Andrew se quedó paralizado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué compra medicinas aquí? ¿Por qué me las oculta? ¿Por qué trabaja por la mañana solo para comprar medicinas? Se dio la vuelta y se dirigió a la estación de autobuses. Con la cabeza llena de teorías, se preguntaba: ¿qué es este medicamento? Si no es un fármaco, ¿qué es? Esa tarde, Andrew apareció en la gasolinera como de costumbre. Ethan estaba tomando café. Al ver a su amigo, pareció sorprendido. Creí que te habías tomado todo el día libre. Tenía que trabajar. Pero esta mañana, seguía Lucas. Ethan se incorporó. ¿Qué hizo? Se despertaba a las 4:30 de la madrugada, iba a la panadería y trabajaba hasta las 8 de la mañana. Luego pasaba por la farmacia, compraba una caja de medicamentos y se iba a casa. ¿Está trabajando tan temprano? Sí. Ethan se rascó la cabeza. Probablemente esté intentando ganar su propio dinero. Quizás ahorrando para algo. Los niños hacen eso. Andrew meneó la cabeza. Gasta su dinero en medicamentos. Y no en medicamentos convencionales. Sin etiqueta, sin receta. Lo oculta como si fuera peligroso. Ethan se quedó en silencio. Después de un momento, dijo: quizás alguien lo esté obligando. Como un traficante. Un intermediario. ¿Lo has pensado? Lo he pensado todo. Esto podría ser serio, Ethan. Ethan miró a su amigo con preocupación. ¿Y qué vas a hacer? Andrew no respondió. Simplemente miró a lo lejos, donde el cielo se tornaba de un dorado pálido y polvoriento al atardecer. Todo parecía indicar que se avecinaba una tormenta, no afuera, sino dentro de su propia casa. Esa noche, cuando Lucas llegó a casa, Andrew no dijo ni una palabra. Simplemente se sentó a la mesa, viendo a su hijo subir las escaleras sin una sola reprimenda. Pero en su mente, una decisión se estaba gestando. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber, verlo por sí mismo. Al día siguiente, Andrew fue a un puesto de electrónica en el mercado de la calle Maxwell. Habló con un joven llamado Daniel, el dueño de la tienda. Necesito una cámara pequeña. Escondida. Inalámbrica. Que pueda grabar en una tarjeta de memoria. Daniel arqueó una ceja. ¿A quién espías? ¿Mi hijo? Déjame adivinar. ¿Sospechas lo mismo que en la televisión? Andrew no dijo nada. Daniel asintió, sacó una cámara no más grande que un pulgar y explicó cómo configurarla y usarla. Podía instalarse en un rincón de un armario o dentro de una lámpara de escritorio. También podía grabar sonido. Andrew pagó y se fue tranquilamente. Esa noche, Lucas cerró la puerta con llave como siempre. Una vez dormido, Andrew la abrió con una llave de repuesto y colocó la cámara en el estante, apuntando al escritorio.
Se comportaba como un ladrón, pero en lugar de robar, intentaba recuperar la confianza perdida. Al día siguiente, abrió su computadora portátil y vio el vídeo. Vio a Lucas llegar a casa, cerrar la puerta con llave, correr las cortinas y luego abrir un cajón. Sacó la caja de medicinas, la misma que Andrew había visto, junto con un frasco de alcohol isopropílico, hisopos de algodón y una jeringa nueva. Lucas se limpió el brazo y se inyectó con calma. Sin temblar. Sin miedo. Como quien lo ha hecho cientos de veces. Luego escribía algo en una libretita y lo guardaba todo. Nada de teléfono. Nada de llamadas. Nada de juegos. Solo un niño inyectándose, y luego escribiendo tranquilamente en un diario. Andrew se desplomó en su silla. Tenía los labios tan apretados que sangraban. La confusión lo invadió como una tormenta. Si era medicina, ¿por qué su hijo no se lo había dicho? Pero si era peligroso, ¿por qué estaba tan tranquilo, tan solo? Ahora toda razón dio paso al miedo. Y la rabia que se había ido acumulando durante toda la semana empezó a fermentar. Lucas aún no sabía que lo vigilaban. Siguió yendo a la escuela, al trabajo y volvió a casa tan silencioso como siempre. Pero Andrew ya no lo soportaba. Bajo la cansada luz amarilla, observó a su hijo pasar en silencio por la sala de estar. En su mano sostenía la unidad USB que contenía las imágenes, o bien evidencia condenatoria o bien una espada clavándose más profundamente en el corazón de un padre. La unidad USB yacía sobre la mesa como un objeto extraño, brillando débilmente en la habitación oscura. Andrew había visto el vídeo 3 veces y cada vez que lo veía desataba una nueva tormenta en su interior. La imagen de Lucas inyectándose algo en el brazo. Luego escribiendo en silencio en su pequeño cuaderno. Su rostro, tan entumecido, parecía desconectado de la vida. Eso nunca abandonó la mente de Andrew. Sin explicación. No había señales visibles de que el niño necesitara ayuda. Solo una acción repetida, como un ritual lleno de misterio. Esa noche, exactamente a las 9 de la noche, Lucas abrió la puerta, probablemente dirigiéndose a la cocina. Andrew estaba sentado a la mesa del comedor, con la mano apoyada en la vieja caja de medicinas y la unidad USB a su lado. La luz del techo proyectaba sombras nítidas sobre su rostro, dándole un aspecto oscuro y pétreo. Lucas se quedó congelado al verlo. Sus ojos pasaron de la caja de medicinas a la unidad USB y luego se posaron en la mirada de su padre. ¿Entraste en mi habitación?, preguntó Lucas, con la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Sí, respondió Andrew sin negarlo. Lo vi todo. Me filmaste sin permiso. ¿Acaso tuve opción? Te escondiste de mí, me evitaste, te inyectaste algo. ¿Crees que no tengo derecho a saberlo? Lucas dio un paso adelante, con el rostro pálido. No entiendes nada. Entonces explícamelo. Andrew golpeó la mesa. ¿Qué es esta droga? ¿Por qué te levantas a las 4 de la mañana para ir a trabajar, la compras a escondidas y te la inyectas todos los días como un drogadicto? ¿Intentas morir delante de mí? Lucas miró hacia abajo, agarrando la caja con fuerza. No lo toques, dijo bruscamente. ¿Tanto temes que sepa la verdad? No lo entiendes, y nunca lo has intentado, porque nunca me diste la oportunidad. Vives en esta casa como un extraño, sin conversación, sin contacto visual, sin compartir. Si no eres adicto, entonces, ¿qué estás haciendo? Lucas ahora respiraba con dificultad, dio un paso atrás y apretó los brazos alrededor de la caja. No tienes derecho a decir eso. ¿Es cierto? Soy tu padre. Tengo derecho a hacerlo cuando veo a mi hijo inyectándose como un drogadicto. No soy un drogadicto. ¿Y qué pasa?, gritó Andrew. ¿O vas a callarte otra vez? ¿Seguirás ocultándote y dejándome imaginar lo peor? Lucas empezó a temblar, tenía los ojos rojos. Parecía que iba a decir algo, pero se detuvo. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. La voz de Andrew bajó, baja y definitiva. A partir de ahora, ya no te veo como mi hijo. Silencio. Lucas se quedó congelado. Esta frase le cayó como un puñetazo, no en la cara, sino directamente en el corazón. Apretó con más fuerza la caja de medicinas y sus labios temblaban.
Lo siento, susurró. Su voz era suave, como una gota de lluvia en una tormenta. Sin lágrimas. No hay protesta. Una sola excusa que contenía el colapso de un niño solitario. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Andrew no lo detuvo. Él simplemente se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como si hubiera quemado el único puente que aún lo conectaba con los restos de su familia. Lucas cerró la puerta y la bloqueó. Estaba sentado al lado de su cama, con la caja de medicinas todavía en la mano. Sus dedos temblaban mientras sacaba el pequeño cuaderno escondido debajo de su almohada y lo pasaba hasta la última página. Escribió algo, cada palabra, cada línea, parecía un intento desesperado de apoderarse del último resto de cordura que le quedaba. Andrew salió al balcón y encendió un cigarrillo. El viento de la noche le enfrió el cuello. Al otro lado del camino, las luces de la señora Isabelle estaban nuevamente encendidas. Su voz aguda rompió el silencio. Te lo dije. Solo por la cara de ese chico se notaba que algo andaba mal. Pálido como un fantasma. Delgado como el infierno. Definitivamente es un adicto. La voz de otra mujer respondió, menos clara. Pobre Andrew, perdió a su esposa y ahora a su hijo. Andrew aplastó el cigarrillo contra la barandilla del balcón. Sentía como si su pecho estuviera lleno de una roca que lo asfixiaba. A la mañana siguiente, Lucas no bajó a desayunar. Andrew dejó una taza de leche caliente en su puerta. No llames. Sin palabras. Pero la copa permaneció intacta hasta el mediodía. Cuando Ethan llamó, Andrew dudó y luego respondió. ¿Estás aguantando?, preguntó Ethan. Ya no lo sé. ¿Qué pasó? Le dije a Lucas que ya no lo consideraba mi hijo. La línea permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces Ethan suspiró. Andrew, ¿por qué dices eso? No sé qué me pasó. Lo vi ponerse una inyección. Perdí el control. Pensaste que lo estabas protegiendo. Pero lo que hiciste fue empujarlo por un acantilado. Los niños no necesitan padres perfectos. Solo necesitan que sus padres estén allí. Andrew no dijo nada. Su pecho se apretó al recordar los ojos de Lucas. No estoy enojado. No odioso. Simplemente lleno de una tristeza silenciosa y dolorosa. Esa noche, Andrew estaba frente a la puerta de su hijo. Levantó la mano para golpear, luego la dejó caer. Dentro, oyó el suave rasguño de un bolígrafo sobre el papel, seguido por el suave crujido de las páginas. Presionó su frente contra la puerta y susurró. Lucas, si necesitas algo, estoy listo para escucharte. No hay respuesta. Se quedó allí unos minutos más y luego se alejó. Al otro lado de la puerta, Lucas permanecía sentado inmóvil. Abrió el pequeño cuaderno y volvió a la última línea que había escrito. Lamento no haber tenido el coraje de decirte la verdad. Pero no te odio. Simplemente te amo demasiado como para decírtelo. Dejó el bolígrafo y apretó el cuaderno contra su pecho. La luz de su habitación permaneció encendida. Pero por dentro, todo quedó envuelto en oscuridad. Esa noche, Chicago siguió avanzando. Los coches pasaban a toda velocidad. La gente pasaba rápidamente. Pero en un apartamento en el tercer piso de un edificio viejo y destartalado. Dos personas, dos mundos separados, vivían uno al lado del otro. Separados por un abismo de incomprensión y dolor. A la mañana siguiente, Andrew se despertó con un entumecimiento sordo. Tenía los ojos hinchados. Tiene la garganta seca. La casa estaba tan tranquila como siempre. Pero hoy el silencio no solo parecía frío, parecía inquietante. Miró alrededor de la mesa de la cocina. Sin platos. Sin escalones. La puerta de Lucas todavía estaba cerrada. Las cortinas, corridas. Era como si esta habitación se hubiera aislado del mundo. En la mente de Andrew, Lucas susurró lo lamento del día anterior, repetido una y otra vez. Una voz tranquila resonó en sus pensamientos. Hay algo que no sabes. Y por primera vez en semanas. Andrés no quiso acusar más. Quería entender la verdad.
Tomó la caja de pastillas que Lucas había agarrado con tanta fuerza la noche anterior. Lo metió en su bolso de hombro. Y tomé el autobús hasta el Northwestern Memorial Hospital, donde un viejo amigo trabajaba como enfermera jefe en la unidad de medicina interna. Margaret, unos años mayor que él, era enérgica, hablaba rápidamente y tenía buen ojo. Cuando vio a Andrew en el pasillo, levantó las cejas. Andrew, ¿qué pasa? Parece que no has dormido en una semana. Necesito tu ayuda. Andrew le extendió la caja. ¿Puedes averiguar qué tipo de medicamento es? Margaret lo abrió con el ceño fruncido. Dentro había una pequeña botella con un código QR y un número de lote, pero ninguna etiqueta común. Parece un medicamento especializado. Le preguntaré al farmacólogo clínico. 15 minutos después, Margaret regresó con un hombre con una bata blanca y cabello entrecano. Soy el Dr. Harris, especialista en farmacología clínica. ¿Busca identificar un medicamento? Sí. Mi hijo, supongo. Entiendo. El Dr. Harris abrió la botella, la examinó y luego ingresó los datos en una base de datos en la computadora lateral. Después de unos minutos, levantó la mirada. Voicecom. Aquí Metazorin. ¿Metazorina? Es un tratamiento inyectable para un trastorno poco común de la coagulación sanguínea, también conocido como síndrome de hipocoagulabilidad autoinmune. El paciente necesita inyecciones diarias para mantener la función de coagulación. Saltarse más de 3 días podría provocar hemorragia interna o incluso la muerte. Andrew permanece quieto. Eso no es una droga. No. Es un fármaco biológico complejo. Requiere receta médica. Es muy caro y difícil de conseguir. Solo unos pocos hospitales especializados lo ofrecen. Andrew sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Mi hijo se inyecta esto todos los días. El Dr. Harris lo miró y su expresión se suavizó. Puedes estar orgulloso. Pocos adolescentes pueden afrontar una situación así solos. Andrew dio un paso atrás y sus rodillas casi cedieron. Margaret le agarró el brazo. Andrew, ¿quieres que llame a alguien por ti? Él negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que ya no lo veía como mi hijo. En el camino de regreso, Andrew se sentó en silencio en el autobús 27. La luz del sol entraba a través de las ventanas, pero no aportaba calor. Sus manos temblaban cuando sacó su teléfono. Un pensamiento lo asaltó. Tenía que saber más. De inmediato. Al regresar a casa, corrió a la habitación de Lucas. Por primera vez, no se trata de buscar evidencias, sino de encontrar respuestas. Levantó la almohada. No hay nada allí. Pero cuando abrió el cajón debajo del escritorio, encontró un expediente delgado cuidadosamente colocado en un sobre de papel amarillo. Él lo abrió. En el interior había documentos de diagnóstico clínico, claramente etiquetados como Lucas Carter, de 15 años. Fecha del examen, una semana después de la muerte de la esposa de Andrew, Mary. Diagnóstico, síndrome de hipocoagulabilidad autoinmune. Tratamiento, inyección diaria de metazorina, 2 mililitros al día, por vía subcutánea o intramuscular. Nota, requiere un seguimiento cercano. Se recomienda apoyo psicológico si la familia ha sufrido una pérdida reciente. Detrás de esto había una copia de un recibo, metazorina, un frasco, $97. Total, 6 frascos, $582. Andrew se desplomó en el suelo. Su visión se nubló por las lágrimas. Debajo de los documentos había un volante de trabajo a tiempo parcial de la panadería de Mary. Escrito a mano con tinta azul. De 5 a 8 de la mañana, $4 por hora. Se aceptan estudiantes. A su lado, un sobre lleno de recibos de farmacia, cuidadosamente cerrado con cinta adhesiva. En el sobre, con letra joven y temblorosa. Si papá encuentra esto, supongo que ya no podré ocultarlo más. Andrew se levantó lentamente y caminó hacia la cama. La habitación, aunque sin cambios, ahora parecía pertenecer a un extraño. No porque fuera diferente, sino porque nunca lo había hecho realmente, de él. Se sentó en el borde de la cama y enterró su cara entre sus manos.
La primera lágrima cayó sin previo aviso. Sin sollozos. Sin gritos. Solo una vergüenza silenciosa, extendiéndose por su cuerpo como una niebla fría y reptante. Este muchacho cargó con todo eso él solo durante un año entero. Trabajó antes del amanecer. Se inyectó mientras yo dormía. Gana unos pocos centavos, solo para sobrevivir. ¿Y yo? Lo espié, lo acusé. Empujándolo más profundamente hacia un rincón oscuro. Recordó la cruel frase que había lanzado como un arma. A partir de ahora ya no te veo como mi hijo. Esa frase regresó como una cuchilla, pero esta vez fue como una puñalada hijo pecho. El viento agitaba las páginas de los registros médicos. La luz del final de la tarde se posó suavemente sobre el suelo. En esta habitación silenciosa, llena de documentos y polvo, un hombre de 38 años. Agotado por el trabajo, destrozado por el dolor y devastado por la incomprensión. Lloré como un niño. Se ahogó en sollozos. Lucas, creciste y sobreviviste, sin tu padre. Andrés permaneció sentado en la cama de su hijo. Tenía la cabeza agachada. Sus brazos colgaban flácidos a sus costados, como si le hubieran drenado la vida del cuerpo. En su mente se entrelazaban un torrente de recuerdos. Lucas sonrió mientras sostenía un examen con una puntuación alta. Lucas sosteniendo la mano de su madre por última vez en el hospital. Lucas, solo en la oscuridad, se inyecta una droga, solo para mantenerse con vida. Ahora todo estaba claro. Sin drogas. Sin rebelión. Solo un niño, luchando silenciosamente contra una enfermedad rara. De luto por su madre. Aterrorizado de convertirse en una carga para un padre ya aplastado por la pérdida. Andrew se levantó y abrió lentamente el cajón del escritorio. Dentro había una pequeña caja de madera, con Lucas escrito en la tapa con tinta azul descolorida. Él lo abrió. El dulce aroma del pino viejo flotaba en el aire. Dentro había recibos de medicamentos cuidadosamente doblados, organizados por semana. Un diario de tapa blanda, desgastado y deshilachado en los bordes. Una pequeña bolsa de tela que contiene algunas monedas y billetes, menos de $20. Un trozo de encaje blanco, probablemente cortado de la camisa de su madre, bordado con el nombre María. Andrew tomó el periódico. Sus manos temblaban. Su corazón latía con fuerza, como si le estuviera rogando no para abrirlo. Pero lo hizo. Portada, 3 de noviembre. El médico me dijo que tenía que inyectarme todos los días. Pregunté, ¿qué pasa si no lo hago? Me miró y dijo, entonces podrías morir antes. No tengo miedo. Pero no quiero que papá lo sepa. Pasó las páginas. 9 de diciembre. Hoy rompí un frasco. Tuve que caminar 3 kilómetros hasta otra farmacia. No volví a casa hasta que regresó papá. Entonces mentí y dije que me quedé hasta tarde en la escuela. Odio mentir. Pero si digo la verdad, papá volverá a estar triste. Como el día que murió mamá. Cada página es más profunda que la anterior. Sin culpa. Sin enojo. Solo líneas tranquilas y cuidadosas, llenas de miedo, esfuerzo y la desesperada esperanza de algún día decir la verdad. Llegó a la entrada casi final, fechada hace 5 días. Me siento cansado hoy. Después de la inyección, sentí náuseas. Quizás esté sobrecargado de trabajo, pero no puedo parar. No puedo prescindir de la medicación. No puedo decirle nada a papá. Extraño a mamá, pero también extraño a papá, como era antes de enojarse conmigo. Y luego, en la última página, con una letra más pequeña y borrosa. Si me voy temprano, solo quiero que papá lo sepa. No lo odio. Lo amo demasiado para decirlo. El periódico se le escapó de las manos a Andrew. Se desplomó en el pequeño escritorio de madera donde su hijo había pasado incontables noches escribiendo esas líneas dolorosas y decididas. Luchando por mantenerse vivo, como un pájaro que vuela contra el viento. Y entonces vino el llanto. Por primera vez en años, Andrew lloró. No para su esposa. No para el dolor silencioso en la casa. Pero como casi había perdido lo más preciado de su vida. Por miedo, ira ciega y duda imperdonable.
La noche ha caído. Lucas todavía no estaba en casa. Andrew permaneció en la habitación de su hijo, con la mano apoyada en el periódico y los ojos fijos en la pequeña ventana cerrada. No sabía si era demasiado tarde. No sabía si tendría otra oportunidad para reparar el daño. Alrededor de las 10 de la noche, la puerta principal se abrió con un crujido. Lucas regresó y entró tan silenciosamente como siempre. Estaba a punto de subir las escaleras cuando notó que la luz estaba encendida en su habitación. «Papá». Ninguna respuesta. Él entró. Allí, en el suelo, con la espalda apoyada contra la cama, estaba sentado su padre. El hombre que siempre había sido severo, silencioso, inquebrantable. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Lucas se quedó congelado. Andrew levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su voz, ronca y quebradiza. «Lo lamento». Lucas no dijo nada. Andrew se levantó lentamente. Él se acercó. «Leí tu diario. Traje la medicina al hospital. Ahora lo sé todo». Lucas dio un paso atrás ligeramente, con la mano temblorosa. «¿Estás enojado conmigo?» «No», la voz de Andrew se quebró. «Estoy enojado con mí mismo». Cayó de rodillas e inclinó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «Yo estaba ciego. Todo lo que sentí fue miedo y nunca intenté escuchar. Tú llevaste esto sola. Y todo lo que hice fue acusarte, dudar de ti y lastimarte». Lucas se sentó, agarrando la caja de medicinas en su mochila. Sus ojos brillaban. «No quería que usaras más. Después que mamá murió, supe que ya estabas muy cansado». Andrew sostuvo a su hijo en sus brazos por primera vez en más de un año. Lo abrazó fuerte, como si soltarlo significara perderlo de nuevo. «A partir de ahora», susurró, «no tendrás que hacer esto sola. Cualquiera que sea su enfermedad. Cualquier cosa que la vida nos depare. Sigo siendo tu padre». Lucas se enterró en el pecho de su padre, sollozando. Y lloraron juntos. En una habitación que había visto tanto dolor. Y ahora, por fin, se ha producido el silencioso regreso del amor. Sin palabras. No hay prisa. Solo el dulce ritmo de dos corazones encontrando el camino el uno hacia el otro. Esa noche, Andrew no durmió. Se quedó en la habitación de Lucas hasta la mañana. Ver a su hijo finalmente descansar, en paz, por primera vez en semanas. Sobre el escritorio, el diario estaba abierto, sus páginas ondeaban con la suave brisa nocturna. Y Andrew, con su pelo desordenado y sus ojos inyectados en sangre, sabía que mañana lo haría todo de nuevo. Tarde, sí. Pero no tan bien tarde. La luz de la mañana se colaba por la ventana del dormitorio de Lucas. La primera luz real después de una larga y dolorosa oscuridad. Una suave brisa agitó las páginas aún sin escribir del pequeño diario. Lucas continuó durmiendo, respirando regularmente. Su rostro, por primera vez en meses, estaba libre de tensión. Andrew se sentó en el borde de la cama. Sus ojos nunca se apartaron de su hijo. Se quedó despierto toda la noche. Esta vez no por culpa, pero por esperanza. Cuando Lucas se movió y abrió los ojos, lo primero que vio fue la cara de su padre mirándolo. No con sospecha. No con juicio. Pero con remordimiento. ¿Y el amor? «Papá», murmura Lucas. Andrew no respondió con palabras. Él simplemente se inclinó y envolvió a su hijo en sus brazos. Ajustado. Lo suficientemente apretado para asegurarnos de que no desaparezca nuevamente. «Lo siento, Lucas. Lo siento desde el fondo de mi corazón». Lucas guardó silencio durante un largo momento y luego respondió suavemente. «Pensé que nunca me volverías a mirar así. Solía pensar que eras una carga, algo distante. Pero eso no es cierto. Eres lo único que me mantuvo con vida después de que mamá murió». Lucas se atragantó y luego comenzó a llorar nuevamente. Andrew lo abrazó más fuerte. «A partir de hoy», dijo, «no te dejaré luchar solo nunca más. Pase lo que pase, tú y yo somos un equipo». Esa tarde,
Andrew llevó a Lucas al centro médico de la Universidad Rush, donde se reunieron con los especialistas en hematología del hospital. Y por primera vez en mucho tiempo, caminaron juntos hacia adelante. En la sala de reconocimiento, tras revisar el historial médico de Lucas y los resultados de laboratorio previos que él mismo había recopilado, el doctor Jameson, un hombre mayor de mirada amable, tomó la mano de Lucas y le dijo: «Has hecho un trabajo increíble, pero esta no es una batalla que debas librar solo». Andrew se sentó junto a su hijo, con los ojos cargados de arrepentimiento. «Pensé que mi hijo se estaba haciendo daño, pero resulta que soy yo quien tiene que arreglar lo que rompí». El doctor Jameson asintió lentamente. «Aún tienen tiempo. Y estaremos aquí para apoyarlos en este camino». Unos días después, la doctora Clara, médica residente de la Sala Internacional del hospital, se reunió con Andrew y Lucas en privado. La historia de Lucas se había compartido con EART of Hope, que ofrecía un programa de patrocinio para menores de 18 años con trastornos hematológicos poco frecuentes. «¿En serio?». Andrew se puso de pie, con un destello de esperanza en su voz. «Me acaban de enviar la confirmación hoy», dijo la doctora Clara. «A partir de la semana que viene, Lucas recibirá metazorina gratis de por vida». Lucas miró a su padre con incredulidad. Andrew, aturdido, se acercó a su hijo. «¿Ves? No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde». Al día siguiente, Andrew pidió dejar su trabajo nocturno. El sueldo era más bajo, pero no le importó. Los ahorros de Mary y el fondo de jubilación anticipada de su madre eran suficientes para cubrir los gastos por el momento. Así que contactó con Raymond, un viejo amigo que tenía un taller mecánico cerca. El pequeño taller de Marquette Street había cambiado de dueño recientemente. «No necesito mucho, Raymond. Solo un rinconcito. Lo suficiente para trabajar, lo suficiente para estar cerca de mi hijo». Raymond lo miró y le dio una palmadita en el hombro. «Llévatelo todo. Me estoy haciendo viejo. Ya no lo necesito. Si alguien quiere arreglar algo con sus propias manos, que lo haga». Y apenas una semana después, Andrew reabrió oficialmente el garaje con un nuevo nombre: Manos Limpias Automáticas. La tienda estaba cerca de mi casa, a solo 2 cuadras de la escuela de Lucas. Todas las mañanas, Andrew preparaba el desayuno él mismo y luego se quedaba afuera de la habitación de Lucas con una pequeña sonrisa. «¿Qué quieres comer hoy?». «Aprendí a hacer huevos cocidos». Lucas lo miró y sonrió por primera vez en varios meses. «¿Dónde aprendiste eso?». «En línea. Pero los preparé con todo mi corazón». Por las tardes, después de las clases online, Lucas se sentaba en la mesa de madera del taller de reparaciones, diseñando un nuevo cartel para el garaje de su padre. «Papá, creo que deberíamos agregar una pequeña línea a continuación. ¿Qué diría?». Lucas pensó por un momento y luego escribió lentamente con una pluma de caligrafía: «Aquí no arreglamos coches. Arreglamos lo que está roto». Andrew miró a su hijo sin palabras. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pasó un mes. Lucas recuperó las fuerzas. Todavía tenía que inyectarse a diario, pero ya no lo ocultaba. Andrew lo ayudaba a prepararse, a desinfectarse y a mirar la hora. Cada vez, Andrew le tomaba la mano y le contaba una historia para distraerlo. «En aquel entonces, me desmayaba con solo mirar una jeringa en el hospital». Lucas se rió. «Y ahora me estás enseñando a limpiar con alcohol en un ángulo perfecto de 90 grados. Esto demuestra que la gente puede cambiar si sabe que está equivocada». Por la noche, Andrew y Lucas cenaron juntos. Se acabaron las distancias. Se acabaron los silencios de enojo. Compartieron sus comidas, sus recuerdos y el inicio de una nueva confianza. Lucas también ha vuelto a dibujar. Para el solsticio de verano, Andrew le regaló un set de acuarelas profesional. «Para el artista favorito de papá», dijo. Lucas miró hacia arriba sorprendido. «¿Sabías que siempre quise dibujar?». «Sabía que habías usado todos los papeles de borrador dibujando retratos de mamá. Simplemente olvidé cómo verlos». Una tarde, Lucas entró al estudio con un pequeño cuadro enmarcado en la mano. Lo levantó, un poco avergonzado. «Papá, pinte esto. Me gustaría colgarlo en el mostrador». Andrew se secó las manos y se fue.
La pintura representaba dos figuras, un hombre que sostenía en brazos a un niño que se inyectaba. Tras ellos, dos alas de luz tenue, amplias y protectoras. Debajo del cuadro solo había dos palabras. Gracias. Y debajo de eso. Por favor, no te rindas. Andrew no podía hablar. Tomó a su hijo en brazos y lo sostuvo durante un largo rato. La noticia del increíble viaje de Andrew y Lucas comenzó a difundirse por el barrio de la villita. Unas semanas después, todo empezó con un conmovedor artículo en la edición dominical de Chicago Tribune en la sección Vida y Humanidad. Título: De la duda al amor, un padre aprende a amar antes de que sea demasiado tarde. El artículo fue escrito por una joven periodista llamada Martha Reed, quien había fallecido manos limpias. Quería cambiar una llanta y escuchó a Andrew hablar del diario de su hijo. Martha pidió permiso para escribir la historia. Cuando se publicó, todo el barrio estaba eufórico. Por primera vez en mucho tiempo, la gente se detuvo, respiró hondo y se preguntó: ¿realmente he escuchado a las personas que amo? Esa mañana, mientras Andrew limpiaba la puerta de vidrio de la tienda, la señora Catherine, la vendedora de billetes de lotería que siempre se sentaba en la esquina, se detuvo. Andrew, leí el artículo. Lloré toda la mañana. Eres un padre maravilloso. Andrew se secó el sudor de la frente, nervioso. No soy un gran padre. Solo soy un padre que casi pierde a su hijo, y tuvo la suerte de aún estar a tiempo. Tras la publicación del artículo, Lucas recibió cientos de mensajes de aliento de antiguos compañeros, antiguos profesores e incluso desconocidos. Una tarde, un grupo de estudiantes de secundaria se presentó frente a la tienda con un lienzo grande firmado por todos ellos. A Lucas, nuestra inspiración. Nos enorgullece haber estudiado contigo. Lucas sostuvo el lienzo con las manos temblorosas. Papá, nunca pensé que mereciera ser recordado por nadie. Has vivido con más honor que personas 10 veces mayores que tú, Lucas. No solo les llegó el amor. La verdad también salió a la luz. Y quienes una vez los habían herido con palabras crueles ahora tenían que afrontar las consecuencias. Un día, la señora Isabelle, la vecina que una vez difundió el rumor de que Lucas era drogadicto, apareció en la puerta de la tienda sosteniendo una bolsa de pasteles. Yo quiero disculparme. Andrew la miró con calma. No necesitas traer pasteles. Simplemente no hables de otras personas si no las entiendes. Me equivoqué. Lucas se fue. No dijo nada. Simplemente asintió. Sin enojo. Sin rechazo. Su perdón silencioso hizo llorar a la señora Isabelle. Incluso la ex maestra de Lucas, que una vez declaró sin rodeos, no irá a ninguna parte si sigue pegado a una jeringa, enfrentó reacciones negativas después de que su comentario reapareciera en la sección de comentarios del artículo. Thomas, el administrador del barrio, se vio obligado a comparecer ante el comité residencial y disculparse públicamente. Habló en voz baja y con la mirada baja. Juzgué mal a un niño. Y juzgué mal a un padre. Lucas no asistió a la audiencia. Pero cuando vio la grabación más tarde, simplemente dijo: ya basta. No necesito que se arrodille. Solo quiero que la gente entienda que no todas las jeringas significan algo vergonzoso. Inspirada por su historia, la comunidad ayudó a crear una pequeña organización sin fines de lucro llamada Manos Juntas, un fondo que apoya a estudiantes con enfermedades raras proporcionándoles acceso a medicamentos y atención psicológica. Lucas fue elegido como el rostro de la campaña. Pintó una gran pieza, un árbol desnudo, perdiendo sus hojas, junto a un retoño joven y verde, simbolizando el vínculo entre padres e hijos, siempre unidos incluso cuando alguna vez parecieron tan separados. Andrew también empezó a aceptar invitaciones para hablar en escuelas secundarias locales. Durante su primer discurso, subió al escenario, nervioso y con la voz ronca. Un día, no escuché a mi hijo. Y casi lo pierdo. No necesitamos hijos perfectos. Solo tenemos que aprender a escuchar antes de que sea demasiado tarde. Durante su segunda conferencia, un estudiante se puso de pie y preguntó: ¿todavía tienes miedo de perder a tu hijo? Ratón Andrés. No. Desde que mi hijo me abrazó y me perdonó, sé que nos hemos encontrado de verdad. Todo el auditorio se puso de pie para aplaudir. La vida entre padre e hijo se acomodó en un ritmo tranquilo y regular.
Lucas continuó inyectándose la medicación cada mañana, pero sin esconderse ni avergonzarse. Después de cada inyección, pintaba un pequeño dibujo para expresar sus sentimientos del día. Una mañana le dijo a su padre: «Cada inyección es una pincelada en la pintura de mi vida». Andrew se alborotó el pelo. «Y yo sostendré tu paleta. No dejaré que se desperdicie ni una sola gota». A finales de año, Lucas recibió una beca de arte en línea de una academia del Reino Unido. Presentó un portafolio de pinturas que expresaban su experiencia emocional a través de la enfermedad y la supervivencia. Junto con esto, Lucas escribió una carta en inglés americano y británico, que termina con estas palabras: «Si alguna vez pensaste que no eras más que una carga, observa a quienes eligen quedarse a tu lado. No necesitan que seas perfecto. Solo necesitan que existas lo suficiente para aprender a amarte». Lucas Carter. En el escritorio de Lucas había un dibujo nuevo. Un padre y su hijo paseaban en bicicleta por el barrio de la Villita. En el cielo, una nube apareció sobre el rostro dulce y sonriente de una mujer, Mary. Debajo, escrito a mano: «Seguimos aquí y nos va bien, gracias a ti, mamá». Andrew ya no temía perder a su hijo. Porque sabía que, desde el momento en que se abrazaron en la tenue luz del pasillo, se habían reencontrado de verdad, no solo por lazos de sangre, sino por decisión propia. La elección de perdonar. La elección de quedarse. La elección de amar, incluso tarde. Esta historia es un poderoso recordatorio de la importancia de escuchar, tener empatía y compasión en una familia. Nunca permitamos que el silencio y la sospecha se apoderen de una situación aún frágil. Los niños no necesitan padres perfectos. Solo necesitan a alguien dispuesto a apoyarlos. Y a veces lo que parece un acto reprensible, es en realidad un acto silencioso de supervivencia. Elige confiar. Elige preguntar, no juzgar. Porque algunas disculpas, si llegan tarde, pueden no llegar nunca a los oídos a quienes están destinadas. Y algunas expresiones de amor, cuando no se expresan, pueden perderse para siempre. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos inspira a seguir compartiendo historias humanas y significativas casi todos los días. Estamos verdaderamente agradecidos. Nos vemos pronto.